El otro día, Scott Bessent dio una entrevista que creo que la gente no ha captado. En realidad, cuando habló sobre todo este asunto de las tierras raras y las tierras raras pesadas, dijo que la economía de China está en una depresión. Y lo que ella y los líderes del Partido Comunista Chino están intentando hacer es arrastrar a Estados Unidos y al resto del mundo a una depresión. Cuando Scott Bessent usa la palabra con D en una entrevista con los medios de negocios, la gente deberían quedarse, ya sabes, deberían prestar atención. Te digo, quien sí prestó atención fue el mercado del oro. El mercado del oro ha estado subiendo, ya sabes, un 40% este año, pero ha estado en llamas desde esa entrevista. Porque están ahí pensando, espera un segundo, ¿cómo busco una cobertura ahora mismo? Durante tiempos geopolíticos difíciles y épocas de turbulencia en los mercados financieros. Bienvenidos, queridos amigos. Bueno, ahí veían ese video, ya lo vamos a ver completo, de Steve Bannon, uno de los, bueno, sabemos, de los hombres que en algún momento tuvo más influencia sobre Donald Trump, hablando de China, ¿no? Y lo traigo a colación porque evidentemente estamos en un momento histórico aquí. De hecho, van a ver un video un poco más fuerte en un momento donde él habla ya de casi la Tercera Guerra Mundial con China, pues, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos no termina de entender cómo se dejó prácticamente arropar con su propio juego de China. Entonces tenemos que hablar de este dilema de Estados Unidos, de su reindustrialización, de todo lo que tiene que ver con este capítulo que recién empieza, de esta nueva guerra fría global que es liderada por Estados Unidos y por China. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan, que están ahí en vivo conectados, y los que nos van a ver luego, ¿no? Bueno, fíjense, hay una tensión evidentemente cada vez más creciente entre estos dos países en torno a muchas cosas, ¿no? Tecnología, inmigración, cadenas de suministro, importación de todo tipo. Lo último que vimos fue, por supuesto, el tema de minerales críticos, infraestructura. Ahora, bueno, Estados Unidos queriéndose reindustrializar. Entonces, todo esto es un tema apasionante porque revela cuán lejos ha llegado el péndulo del status quo global. Definitivamente el mundo cambió y este tipo de comentarios como el de Steve Bannon habla de la amargura norteamericana por algo que lamentablemente se salió de control, pues, ¿no? Y que ya hoy es muy difícil de revertir. Entonces yo creo que podemos hacer, para empezar, podemos hacer un nuevo examen sobre lo que pasó recientemente, el movimiento de China de restringir, digamos, exportaciones de tierras raras, estos nuevos controles del Ministerio de Comercio a las tierras raras que, bueno, afectan incluso a los productos con trazas chinas, ¿no? En respuesta a las tarifas del 100% de Trump, ¿no? Y seguramente todos pudieron ver recientemente que Estados Unidos está intentando impulsar la minería doméstica para reducir la dependencia de China. De hecho, ha hecho acuerdos recientemente con Australia para romper el monopolio chino que tiene, bueno, de más del 90% en los refinados globales de esto. Aquí les voy a mostrar un par de tweets que tienen que ver con eso. Fíjense, aquí vemos, esto lo vimos hoy. Trump firmó un nuevo acuerdo de minerales de tierras raras con Australia. El problema es que Australia procesa la mayoría de esos minerales en China, ¿no? Casi el 90% de ellos. Y por ahí hay más gráficos que podemos ver relacionados con esto. Recuerden, siempre amigos, los invito a que se unan al mercurioaon.com o aquí en Twitter, en X, al @mercurioaon, donde siempre estoy poniendo información que creo que les va a servir de mucho, sobre todo los que nos gusta la geoeconomía, nos interesa la geopolítica y estamos intentando entender a dónde va el mundo. Creo que esto es extraordinario, ¿no? Poder tener un lugar en español que busque lo mejor de todas esas cosas que están sucediendo y tratar de darle pistas, ¿no? Geoeconómicas, geopolíticas. De manera que, bueno, eso lo intentamos hacer aquí en nuestro ex, que creo que es el lugar más práctico para hacerlo. Para mí, por lo menos, el más práctico. Y bueno, los invito entonces para que se unan allí a nuestro ex, como les digo. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? Y la pregunta, ¿es esto un signo, digamos, hacia un compromiso de los Estados Unidos? Bueno, no solamente Estados Unidos, de China, ¿no? De llevar adelante esta guerra global por el dominio, ¿no? Yo quiero ser optimista, sobre todo con Estados Unidos, porque digamos que está del lado del mundo en el que yo vivo, porque es donde tenemos más influencia cultural, de todo tipo, por más que queramos
tener rencor por sus actitudes imperialistas. Bueno, ahí suceden muchas cosas con las cuales nosotros nos identificamos. Ahí están muchas de nuestras familias, amigos, bueno, y 40 millones de mexicanos allí, para no hablar, no sé cuántos millones de cubanos, venezolanos, dominicanos. Y ha sido un país que, bueno, con todos sus errores, pues, y sus problemas, de alguna manera nos ha influenciado para bien en muchas de nuestras regiones, en muchos casos también para mal, pero está allí, pues, ¿no? Y hay gente muy, muy buena, gente muy valiosa, que no, bueno, evidentemente no tiene culpa de lo que hacen las élites políticas. Entonces, yo no quisiera ser optimista, pero tengo que ser realista, ¿no? Yo creo que para empezar ya cruzamos el punto de no retorno. Los líderes estadounidenses creo que finalmente están reconociendo que el sistema actual es insostenible. Este sistema de China fabricando todo para el ejército de Estados Unidos y para los minoristas estadounidenses, reduciendo pues a Estados Unidos a ser un hub financiero con una renta básica universal masiva. Ya creo que los políticos lo entendieron, ya eso lo entendieron, de que eso es insostenible si quieren seguir siendo imperio. Pero claro, entenderlo y ponerse manos a la obra genera inestabilidad política. Lo estamos viendo con esta polarización creciente, no solamente en Estados Unidos, en muchas partes. Y eso nos impide, de alguna manera, a muchos verlo con claridad. Y a Estados Unidos les impide, de hecho, servir esa deuda que tienen sin imprimir dinero. Todo lo que tenga que hacer Estados Unidos va a tener que hacer haciéndolo, sirviendo la deuda que ya es enorme, imprimiendo dinero. Entonces, ambas potencias tienen sus problemas económicos, evidentemente. China está como que rozando una deflación. Por supuesto, creo que tienen muchas ventajas en este proceso por su forma de ser, por todo lo que han acaparado, todos los recursos que han acaparado, todas las cadenas de suministro que dominan, todos los negocios y socios comerciales que han hecho en el mundo entero, todo el oro que han comprado. Pero bueno, en todo caso, ambas potencias están intentando, pareciera, hacer un decoupling, como dice en inglés, separarse sin que haya un colapso. China está respaldando el dólar con su base fabril, con sus fábricas, y Estados Unidos sigue como que buscando algún golpe de suerte para desacoplarse, porque los Estados Unidos es menos cierto. O sea, ¿qué hacemos? Y creo que lo único que tienen todavía para tomar es el tema tecnológico, por eso siempre están intentando abusar de sus socios con el chantaje tecnológico o militar. Pero con esta deuda que tiene Estados Unidos de 120% sobre el PIB, con esos déficits tan altos, yo creo que no hay forma de tener un dial gradual. Aquí tenemos un interruptor de on u off. Eso es lo que tiene Estados Unidos. O es on o en off. No pueden estar dándole vueltica para hacer al radial, ¿no? Para ver más intensidad, menos intensidad. Creo que eso no es una opción ya. Y para evitar una crisis, Estados Unidos, bueno, tiene que devaluar la deuda masivamente antes de moverse, porque si no van a tener que enfrentar el caos. Estados Unidos va a tener que devaluar el dólar con bastante fuerza si en verdad quiere salir de aprietos. Y eso, por supuesto, que los pone en entredicho, porque sabemos que gran parte si no toda la fuerza de Estados Unidos en los últimos 60 años ha sido porque tienen la moneda de reserva mundial, el dólar, pues. Entonces ahora tenemos en 2025, con estas tensiones escalando, con China culpando a Estados Unidos de pánico global. Todo esto podría forzar negociaciones serias, ojalá que sea así, pero solo si Estados Unidos admite la realidad. Y ese es el gran problema, que cuando vemos hablando a Scott Bessent, a Trump, siguen hablando con un aire de que nosotros tenemos las cartas, nosotros decidimos el juego, y yo creo que ya ese momento pasó. No lo han terminado de ver, pero ya pasó. Cuando tú necesitas de ciertos materiales para hacer tus portaaviones, para hacer tus misiles, y esos materiales no los tienes tú, estás en problemas. Ya no puedes hablar en esas condiciones en las que hablas. Pero bueno, vamos a profundizar todo este tema con más detalle. China está, como ustedes saben, China, ¿qué ha hecho? Construir cadenas de suministro de todo tipo. Ahora está construyendo incluso la de semiconductores, los chips de alta gama, versus a un Estados Unidos que intenta empezar a reconstruir su base industrial. Ya cuando China está yendo y devolviéndose, Estados Unidos está empezando a ir. Entonces, si tú me preguntas ¿quién gana esto? Yo apostaría, en este momento yo veo que la ventaja la tiene China. Es como un nadador que son 4 vueltas a la piscina y ya el nadador chino ya le dio una vuelta y el otro no ha saltado todavía la pileta. China lleva la ventaja aquí. Y la evidencia empírica respalda esto que estoy diciendo. Por más antichino que seas,
tienes que darte cuenta que aquí las cosas no son como tú quisieras que sean, son las que son. Hay que recordar el famoso Made in China 2025, el hecho en China 2025. Eso se lanzó en el 2015. Y eso fue muy ridiculizado por todas las élites occidentales. Se reían de eso. Nadie se ríe ahora. En aquel momento sí. Pero China logró la autosuficiencia del 70% en componentes clave. Superaron metas en biotecnología, en tecnología, en manufactura, pese a todos los esfuerzos de Estados Unidos por frustrar esos procesos. Han construido sus propios jets, sus chips de inteligencia artificial, sus equipos semi-cap, que decían por cierto que era imposible construirlos. En Estados Unidos decía, porque eso era imposible, en China no, eran incapaces. Y ahora Estados Unidos, ¿qué les está pidiendo abiertamente? Ya ni siquiera lo esconden. No, hay que frenarlos porque producen demasiado. Overcapacity, que fue la clave de Estados Unidos de los 30, 40, 50, 60. O sea, le está diciendo a China, no, hay que parar a esta gente. Y sale Scott Bessent a dar conferencias por el mundo diciendo que China está siendo desleal porque pueden producir demasiado. Y como superan su consumo local, entonces tienen que vender a bajos precios en el mundo. Bueno, pero no se trata de eso, pues. O sea, no se trata de que el mejor es el que es más eficiente y produce más. Y puede darte mejores precios. Ese no es el capitalismo, pues el libre mercado. Pero bueno, imagínense. Entonces, y dicen que es no, porque China subsidia todas esas empresas tecnológicas y tal. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues no se supone que esta gente está buscando la prosperidad de su gente. Por cierto, por ahí yo hoy les voy a mostrar esto porque es interesante también. Fíjense las diferencias, ¿no? Yo no soy pro chino, ni mucho menos. No crean que ese es mi trabajo. Mi trabajo es tratar de ver a dónde estamos parados. Y fíjense esto lo publicaba yo hoy. Déjenme ver si se los muestro. Que me parece que no es poca cosa, ¿ok? Esto no me parece que sea poca cosa. Aquí van viendo varios tweets. Casi todo lo que yo publico creo que tiene mucha importancia. Cosas que me parece que son importantes para nosotros, para el análisis. Fíjense esto, que esto no es un dato menor. En China hoy el 90% de los habitantes ya tienen su propia casa. O sea, son dueños de su casa. No sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, ya son dueños de su vivienda. Muchos de ellos ya hace rato pagaron cualquier tipo de hipoteca o crédito por esa casa. Eso es muy importante. Porque cuando tu gente puede comprar casa, ya se puede concentrar en vivir, en hacer riqueza y en vivir. ¿Okay? Sostener su calidad de vida, pues. Eso es muy importante. Y luego, bueno, vamos viendo cosas como esta, ¿no? Que estas son cosas que alteran, digamos, al status quo. Primero Kenia, ahora Etiopía. Todos están pasando los préstamos en dólares a yuanes. Cosas como esa. O cosas como esta. Veíamos que Scott Bessent decía el otro día. Ellos pues decían, en Estados Unidos estaban muy contentos porque China aparentemente había despedido a este hombre, al negociador. Uno de los negociadores que fue a la reunión que tuvieron, creo que fue un país europeo. Tuvieron una reunión para el tema de las negociaciones y decía Escobedo, no, ahí hay un tipo que es sumamente desagradable, nos estuvo amenazando. Pero bueno, lo despidieron, ¿no? Y realmente lo que sucedió fue que el duro negociador consiguió un ascenso de lo que tenía a un puesto de principal negociación comercial internacional. Va a ser el principal negociador comercial internacional. Y con este cargo va a tener ya exposición pública mucho mayor y va a reportar directamente a Xi Jinping y al Comité Permanente del Politburó chino. Entonces, por eso digo, a veces hay que tener cuidado con lo que leemos en la prensa porque viene con muchas medias verdades y medias mentiras, ¿no? Entonces, bueno, lo que le decía, Estados Unidos está sufriendo hoy mientras China está avanzando en todos estos planos, Estados Unidos sufre retrasos crónicos de todo tipo. Fíjense, hay un buen ejemplo. Hay un puente en Estados Unidos que se llama el puente en Francis Scott Key. Eso cayó hace casi 2 años. Ahí en Maryland, por ahí Baltimore, esa zona. Bueno, ellos plantean reconstruirlo para el 2028. O sea, se toman 5 años para algo que, bueno, los humanos están haciendo desde hace siglos, haciendo puentes, pues. China está levantando puentes en meses. Bueno, eso se tira en 5 años. ¿Ustedes creen que eso no es una forma de medir dónde estamos? Eso es importante. Sumemos a eso pues la falta de mano de obra calificada en Estados Unidos. Eso es muy importante. La generación de ingenieros de Estados Unidos ya envejeció. Está bien ahuecada. 40 años de sobrefinanciarización. Eso lo que ha hecho es agrietar a todas esas generaciones. Ahuecarlas, pues. Entonces, claro, la pregunta es, ¿puede Estados Unidos replicar la década de 1940, pero con los déficits de hoy? 27% del PIB, son 8.5 trillones hoy.
Lo puede hacer con la Fed expandiendo el balance 10 veces vía YCC, que es el Yield Curve Control, ¿no? La curva de rendimiento. Haciendo racionamiento, el tema de los impuestos marginales al 90%. Pueden hacer eso. Pueden tener otro milagro de rentabilización. Sí, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Les va a llevar tiempo para empezar. Nada más con el tema de las materias, de las tierras raras. Necesitan 5 años por lo menos para intentar asegurar esa cadena de suministro. 5 años. Otros hablan de 10. Pero en todo caso, pongamos que lo hacen. Eso va a causar, hacerlo va a causar una inflación masiva. Una fuga de capitales seguramente, porque si no hay controles draconianos que matarían el dólar, de hecho, como reserva, eso va a pasar. Y un colapso de los bonos, evidentemente. Pueden hacerlo, pero todas esas cosas va a venir inflación y un colapso de los bonos. En petróleo shale, en la extracción del petróleo shale, que va a ser muy importante porque necesitas energía para hacer todo eso, vas a tardar 15 años con un dólar débil y haciendo un QE para aumentar la producción. Entonces, lo que yo quiero decir es que Estados Unidos, con toda esa deuda tan alta que tiene, no hay ningún atajo que tome que no los lleve a una crisis. A eso es lo que quiero. ¿Y por qué se los digo? ¿Porque me gusta la idea? No. Porque si usted vive o no en Estados Unidos, esa crisis les va a impactar. Y lo mejor es que usted se vaya preparando. Porque creo que lo van a intentar. Lo van a intentar. No les queda de otra. Pero hacerlo va a ser sumamente inflacionario y seguramente va a derretir un montón de cosas que hoy creemos que están bien paradas. Y entonces ahora llega 2025 como bueno, ya estamos casi en 2026. Y China entonces empezó a usar las cadenas de suministro como arma. Como el caso de las tierras raras. ¿Ok? Y Estados Unidos sin reservas adecuadas desde el 2010. Entonces China está ganando por logística y por realismo, no por optimismo ciego. No es que sea pro-chino, es que la realidad dicta otra cosa. Y Estados Unidos tenía una cosa a favor, que era su demografía. Era sus altos niveles de inmigración que entraban. Bueno, hasta eso ya va a empezar a fallar. Este año va a ser la primera vez en que la demografía va a dar números negativos. Es decir, Estados Unidos va a empezar a sentir el rigor de menos gente dentro de su mundo laboral, dentro de su mercado laboral. Entonces, consideren el gobierno de Estados Unidos tomando acciones, que es lo que está haciendo, o sea, tomando empresas que imitando a China. Lo hizo con el 10% en varias compañías críticas de minería, minerales, empresas tecnológicas. Lo vimos ahorita, en el mes pasado. Tienen inversiones ahora en proyectos en Nevada, en California, en Alaska. Creo que ya son 36 millones en desarrollo, ¿no?, de dólares. En acciones de empresas mineras, canadienses incluso, para tratar de asegurar todos esos recursos. Ahora lo hicieron, firmaron un contrato con Australia, etcétera, etcétera. Perfecto, eso está muy bien. ¿Eso es positivo para muchos sectores? Absolutamente. Y posiblemente sea un paso, de hecho, hacia la nacionalización de muchas de esas industrias mineras. ¿Okay? Para todos nosotros que estamos invirtiendo en el tema minero, creo que vienen incluso mejores noticias de las que ya hemos tenido. Pero por 40 años, recuerden, Estados Unidos subyugó todo eso. Subyugó su propia base industrial. Subyugó su propia clase media, su clase trabajadora. ¿Para apoyar a qué? A los bonos del tesoro, para apoyar a Wall Street, para apoyar a los déficits de Washington. Empíricamente, ¿no? Hasta en eso ganó China. Y China ganó mucho tiempo. China comprando oro y oro y oro. E invirtiendo en su infraestructura, en sus cadenas de suministro, en su tecnología, en la educación, subsidiando carreras universitarias. 37 universidades de tierras raras tiene China. Estados Unidos no tiene ni una sola todavía. Entonces, yo entiendo a la gente que es pro gringa, pro Estados Unidos, pro occidente. Claro, yo los entiendo. Pero lo que les quiero decir es que el adversario que tienen ahora, nunca en la historia Estados Unidos tuvo un adversario de esta talla. Nunca. Y con aparte de identidad histórica. Saben que están saliendo del siglo de la humillación. Y no van a volver ahí, no quieren volver ahí. Y en vez de negociar, que es lo que yo decía el año pasado, ojalá que Trump inicie un proceso de negociación serio con China para que esto traiga paz mundial, para que esto traiga una forma para que todos prosperemos. Estados Unidos va a tener que hacer sacrificios. No, están usando la vía del bullying. No, nosotros somos los grandes, los pesados, los importantes, y ellos son los que se tienen que arrodillar. Eso no va más. No va más. Y lo estamos viendo hoy nada más. Miren, fíjense esto. Hoy nada más. Esto se lo voy a mostrar para que vean que no es solo China. Es que ya estamos en otros momentos históricos. Hoy India pide a sus socios del Tratado de Libre Comercio que realicen sus transacciones comerciales en rupias en lugar de dólares. Publicado por The Economic Times. Entonces, esto es importantísimo.
Por cierto, yo comento esto porque justo estaba pasando esto y los precios hoy del oro cayeron de 2.400 a 2.100. Y entonces yo escribía, bueno, verdad que los grandes financistas, Wall Street y la City de Londres, creen que presionar el precio del oro soluciona el problema. Pero es que el oro realmente no es la causa de la enfermedad. El oro solamente es el síntoma de un problema mucho mayor para Occidente, que tiene mucho tiempo, por cierto, andando. Y vean esto otro. China se está planteando ya un acuerdo de intercambio de divisas, un swap pues, de divisas de 3 bandas, con Japón y Corea del Sur. Yo sospecho que eso no va a ser en dólares, por supuesto. Eso va a ser entre esas 3 monedas. Y estas cosas creemos que no son importantes, ¿no? De hecho, hoy Japón, hoy mismo mientras estoy grabando esto, fíjense, está aquí, lo publiqué hoy, para que vean cómo está cambiando el mundo. Hoy Japón, aquí está, el ministro de Comercio, Yoshimoto, dijo que Japón va a mantener sus decisiones sobre seguir comprando energía rusa. Hicieron algunos cambios mínimos, pero ellos no van a parar de comprar el gas natural ruso porque saben que es muy importante para ellos. ¿Por qué? Estados Unidos los está presionando para que no importen más energía rusa. Pero no, estos tipos tienen personalidad. Estos no son los alemanes, o por lo menos hasta ahora lo están demostrando. Entonces lo que le quiero decir es que el mundo no era el que teníamos. Estados Unidos necesita ser una especie de China, es lo que quiere ser, China con características estadounidenses, con todo el tema de la perestroika que están armando, dirigida por su Departamento de Defensa, comprando industrias claves, invirtiendo en minería, etcétera, etcétera. Pero debería ser de hecho holísticamente, no solamente en eso, deberían verlo de manera más inteligente. No basta con comprar acciones de empresas mineras o de empresas tecnológicas o poner pisos de precio. Tienen que empezar a subsidiar la educación, las tutorías gratis para ingenieros en universidades acreditadas, subir los salarios mínimos ajustados pues, por CPI, por los precios consumidor. Todo eso lo tienen que hacer. No solamente para los profesionales, oficios como, por un ejemplo, los soldadores industriales, tienen que meterlos allí. Si quieren hacer todo lo que necesitan hacer, tienen que traer un montón de mano de obra calificada. Traerla, porque ahí en Estados Unidos no está toda. Y la que tienen ahí tienen que empezar a pagar en educación, porque toda esa gente tienes que educarla para que haga todo eso. O sea, ¿esto lo van a hacer de la noche a la mañana? Es imposible. Mientras tanto, China trabajaba en eso durante 20, 30 años y hoy tienen los resultados. Si no hacen eso, de subir el precio, poner a estudiar a la gente, subirle el salario mínimo a todos estos trabajadores calificados, ingenieros, claro que van a perder mano de obra, porque esa gente tarde o temprano va a decidir a dónde irse aparte. Y tenemos en el 2025, pues con este lobbying intensificado en Washington por las mineras críticas, por las nacionalizaciones globales, está pasando en Europa con los semiconductores de China. Hay que ser bien realistas. Estados Unidos está perdiendo muy mal en áreas claves. En las tierras raras, claramente. China no les va a vender más de estas cosas para que Estados Unidos reconstruya las armas con las que le va a hacer la guerra a China más adelante. Evidentemente China no lo va a hacer. Y si seguimos así, vienen más nacionalizaciones. Acuérdense de eso, eso es muy probable. Y hay que, como inversor se los digo, hay que eso tenerlo en cuenta. Vienen nacionalizaciones, es inevitable. En resumen, amigos, este no es solo un tema de comercio. Estamos ante un divorcio geopolítico con una deuda muy alta global, que China, por cierto, también está endeudada, ¿no? Y el optimismo, pero China tiene ya la infraestructura, China ya tiene las bases para seguir, está automatizando, está robotizando la sociedad, etcétera, etcétera. Y es bueno ser optimista, el optimismo es genial, pero yo creo que el realismo es mejor. Eso es como la famosa frase esa, confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Ser realista salva vidas, salva patrimonio, salva portafolio. Estados Unidos puede ganar, sí, pero necesita devaluar la deuda, necesita invertir holísticamente, no solamente en empresas y en acciones, tiene que invertir en su población, subir salarios mínimos, etcétera, etcétera. Y necesita adaptar y aceptar la idea de que viene mucha volatilidad, porque eso es lo que viene. Ya no controlan todas las cartas del juego. Entonces, esto se lo quería decir porque es muy importante. Por otro lado, me han hecho muchas preguntas sobre el tema del aumento brutal del oro, en especial porque, bueno, hace días dije, lo dije en un programa aquí, también lo puse en mi Twitter, que si la subida de 3.000 a 4.000 fue rápida, la de 4.000 a 5.000 iba a ser más violenta. De hecho, cuando lo dije, no sé, pasaron 7 días
estaba en 4020, algo así, 4100, 4020, 100, y subió a casi 4500, pegó en 4470, por ahí como que pegó. Y ayer, bueno, bajó, ¿no? Supimos que bajó y fue una bajada considerable, muy sana, por cierto, muy saludable. A mí me gustó esa bajada porque me da chance de comprar más. A mí no me gusta. Los que invertimos a largo plazo, recuerden, nosotros no compramos fuerte en las subidas. El inversor de largo plazo compra fuerte en las bajadas y poco en las subidas. Evidentemente, cuando baja, uno se alegra mucho, sobre todo ya que tengo años en esto. Sé que cada vez que baja el metal me está dando una oportunidad de compra. El metal o cualquier cosa que tenga valor, ¿no? Entonces, sabemos que esta semana, como digo, el oro tocó ese máximo histórico, bajó ayer, pero todo lo que está pasando es una señal clara de que algo no está bien en el mundo, ya sea en política, en economía, en geopolítica, en lo social. En todos lugares hay algo que está moviendo la tierra por dentro. Y me refiero a la tierra, digamos, política, económica, social, ¿no? Cuando el oro sube tanto, lo que está es alzando como que la mano y diciendo, oigan, presten atención, algo aquí no está bien, entendiendo que la gente se emocione porque es normal reaccionar pues ante una alerta así, pero justo ahora es cuando hay que mantener la calma y pensar con bastante lógica qué vamos a hacer. Les quiero poner este video de Christine Lagarde porque es muy interesante. Esta es la presidenta del Banco Central Europeo hablando del oro. Vean lo que dice. También has dicho recientemente que crees que los inversores han empezado a cuestionar si el dólar todavía merece su estatus como la moneda refugio definitiva. Quiero decir, el dólar estadounidense es francamente una de las armas más poderosas que tiene la administración para usar. ¿Crees que es el auge de las criptomonedas lo que más amenaza ese estatus? ¿O por qué te preocupa? Veo señales de que la atracción por el dólar se ha erosionado ligeramente. Y el futuro dirá si esa erosión continúa. Pero cuando observas el auge de las criptomonedas, en primer lugar, y cuando miras el precio del oro, el oro es típicamente, en cualquier situación, el destino final para refugio seguro. El precio del oro ha aumentado más de un 50% desde principios de año. Eso es una señal clara de que la confianza en la moneda de reserva que el dólar ha sido, es y seguirá siendo, se está erosionando un poco. Además de eso, hemos visto flujos de capital saliendo de Estados Unidos hacia otros destinos, incluyendo Europa. Así que, ya sabes, para que una moneda sea realmente confiable, necesitas algunas cosas. Necesitas credibilidad geopolítica, necesitas el Estado de Derecho e instituciones sólidas. Y necesitas, yo lo llamaría, una fuerza militar lo suficientemente fuerte. Creo que al menos en un aspecto, y posiblemente en dos, Estados Unidos sigue estando en una posición muy dominante. Pero debe tener mucho cuidado porque esas posiciones se erosionan con el tiempo. Lo hemos visto con la libra esterlina, ya sabes, mucho tiempo atrás, después de la guerra, pero sucede de manera suave poco a poco, no te das cuenta, y luego sucede de repente. Y estamos viendo señales intrigantes de ello, por eso creo que tener una institución fuerte como la Reserva Federal, por ejemplo, es importante. Tener un entorno creíble dentro del cual comerciar es importante. Así que la volatilidad y la incertidumbre, en la medida en que son alimentadas por la administración, no ayudan al dólar. Bueno, ahí le mandó varios mensajes a Trump, pero en todo caso la mujer está diciendo aquí lo que tenemos años diciendo, ¿no? Ese estatus de moneda siempre, por alguna razón u otra, se termina perdiendo. Y puso el ejemplo de la libra esterlina. El dólar no va a ser la excepción, pero yo no con eso estoy diciendo que el dólar va a dejar de ser la reserva mañana, ¿okay? Eso no funciona así. Estas cosas todavía les queda mucho tiempo, pero en todo caso, fíjense, para mí el oro no es para hacerse rico de un día para otro, sino es que es para proteger la riqueza a largo plazo. Yo lo he explicado por años y también he dicho, casualmente ayer le estaba dando la asesoría a Viviana, amiga colombiana que vive en Canadá. Y me decía, no, Antonio, lo que pasa es que yo lo escuchaba a ustedes hablar de esto hace 5 años. Tienes razón, él me decía, desde que ustedes empezaron, en 2019, 20, nosotros sabemos que están hablando de esto, pero ella me decía, yo siempre pensé que ustedes hablaban para gente rica, que eso de comprar oro es para gente rica. ¿Por qué me lo decía? Porque yo le estaba dando justo la sesión donde le explicaba todo lo que tenía que saber sobre el oro, y le decía, no, mira, tú puedes comprar medio gramo de oro, 1 gramo de oro, y los precios, evidentemente, no son los que ella tenía en su mente, pues, que eran cosas exorbitantes y tal.
Entonces yo le decía, ¿tú te imaginas hacer esto desde hace 6 años, cuando empezaste a escucharlo? Comprar medio gramo de oro o 1 gramo de oro, que en ese momento costaba, medio gramo habrá costado $25. 1 gramo te costaría en ese momento $50, $45. Y empezar a comprarlo poco a poco. Imagínate, ¿no? Lo que tuvieras hoy. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que nos venden la idea de, no, estos hablan para ricos y tal. No, es que nos mintieron tanto en los sistemas educativos diciéndonos que lo único que vale es el papelito de color, el dólar o el peso o el bolívar o lo que sea, que escondieron la verdadera riqueza que estaba allí, ¿no? La verdadera riqueza monetaria, realmente, claro, después del trabajo, la producción, el progreso, todo eso es cierto, pero cuando tú lo quieres condensar energéticamente en un lugar, el metal, el oro lo ha hecho por 5.000 años. Por eso que ustedes deben saber, muchos de ustedes, quizás algunos no, que antes los abuelos, yo sí me acuerdo de eso, mis abuelos, de hecho mi mamá también tenía todavía le quedaba esa cosa ahí en el recuerdo, cuando querían realmente ahorrar o dar un presente importante, te lo daban en oro. Por lo menos los 15 años, los bautizos, eran argollas de oro o sortijas de oro. Mi mamá, que nosotros somos un pueblo del sur de Venezuela donde teníamos cercanía con las minas de oro. En esos pueblos era muy normal que la gente comprara cochanos de oro. Cochanos son como pepitas de oro que no están muy refinadas ni trabajadas. Y ahorraban en eso. Y tú vas a India o vas a China. Yo he tenido oportunidad de ir a esos dos países. Un buen rato, por cierto. Y te das cuenta que está sobre todo en India. En India son locos por el oro. Pero la China también. Muchos por todos lados. Venta de oro, bullion, no joyería. Es porque entienden el valor histórico de eso. Nosotros nos quitaron eso porque sabían pues que la clave, ellos sabían que traían un sistema de deuda y no le pueden permitir a la gente que ahorre en oro, porque entonces no tiene sentido lo que ellos estarían haciendo, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de que el oro es una pieza clave en cualquier portafolio balanceado. Fíjense, hace años yo escuché cuando yo empecé esto de la frase del el famoso portafolio permanente. Y lo leí en un libro sobre el famoso portafolio permanente. Y entonces ellos hablaban ahí de que el portafolio permanente reduce el riesgo de perderlo todo. Y tú puedes aprovechar, de hecho, las subidas sin sufrir caídas fuertes. Básicamente. Lo que ellos explicaban que un portafolio permanente era el oro, pues como es indicador de crisis, una herramienta de preservar riqueza, era importantísimo en esos portafolios. De hecho, no sé si lo saben, pero este año aumentó 50%. Evidentemente está gritando que hay problemas serios. Pero el portafolio inteligente, permanente, ¿cómo usamos el oro ahí? Para protegernos ante cualquier escenario extremo. Desde una recuperación total, donde todo vaya bien, que es lo que quiere hacer Scott Bessent y Trump, eso va a ser muy inflacionario. El oro te va a ayudar porque en un momento inflacionario el oro te va a ayudar, hasta un colapso completo del sistema monetario. Por supuesto que el oro también te va a proteger. Entonces el portafolio permanente, lo que decía hace años es que tú tenías que dividir tu inversión 25% en acciones, 25% en bonos, 25% en efectivo, 25% en oro. Y desde 1970 hasta el 2020, ese método, eso que te estoy diciendo, solamente perdió dinero en 6 años. De 50, perdió solamente en 6 años. Y de hecho su peor pérdida fue en el año 2008, fue 12%. Recuerdan la gran crisis financiera global. Entonces, en otros casos lo máximo que perdió fue un 4%, lo máximo. Eso lo que te estoy intentando decir es que te da un crecimiento constante, siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese portafolio entiende que el mundo es inflacionario, que la moneda fía las devalúan, tienen que devaluarlas, porque es un sistema de crédito y deuda que nació en 1913 basado en la usura, pues, y en lo parasitario, ¿no? De una economía parasitaria. Entonces, nada más que con esa fórmula tú deberías tener un retorno anual repito, de 50 años para acá, de 9% al año, superando la inflación de lejos, ¿no? Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta, que esas fórmulas están ahí. Nosotros precisamente no explicamos esa fórmula en el Grupo 50 ni en la asesoría. Nosotros tenemos otra fórmula, pero por ahí lo puedes entender de alguna manera. Y yo que me acerco ya a 10 años construyendo mi patrimonio de inversión, mi objetivo es protegerlo y hacerlo crecer con cuidado, sin tomar demasiados riesgos. Y sobre todo después de lo que pasó en el 2008. Después de lo que pasó en el 2008 es claro que tú no puedes descartar ningún escenario.
Por eso yo tengo ya del 2019 analizando cómo se comportan los activos en diferentes situaciones. Fíjate, en deflación, ¿qué pasa en la deflación? Los bonos van muy bien, pero las acciones y los bienes raíces caen. En inflación, el oro y las acciones brillan, pero los bonos sufren. Y en una recesión con default soberano, el oro sube. Y en un colapso total, el oro y los bienes raíces son refugios. Entonces, si te das cuenta, el oro siempre está, digamos, listo para protegerte, para cubrir cualquier caída. Es por eso decimos que es un seguro. Y yo aquí no, en 6 años yo aquí no se me ha ocurrido ni una sola vez estar vendiéndole a nadie productos de oro. Una vez recomendé a mis amigos de Birch Gold, pero sin yo ganarme en ningún medio, ¿no? Era porque me parecían, bueno, ahí estaba el congresista. El que dirige eso era amigo mío, un gringo, que yo le hice una entrevista una vez y quedamos muy amigos. Y ahí estaba Rand Paul y todos estos tipos. Y me parecía muy serio, sobre todo para los amigos hispanos, hermanos hispanos que viven en Estados Unidos, que podían ahorrar en un IRA en oro. Pero yo jamás le he dicho a la gente, no, anda, porque yo me gano las comisiones. No. Cada quien consiga su proveedor. Yo creo que es valioso. A mí me está funcionando. Y creo que tiene 5.000 años de historia y le ha funcionado a mucha gente. Y conociendo la ingeniería financiera que nos están aplicando, creo que debe ser la base fundamental. Ya todo lo demás de diversificación, inversión a largo plazo, lo explicamos ampliamente. Sabemos que tenemos que tener un poquito de criptos, de efectivo, de acciones. Pero la pata fundamental es eso, esos metales, ¿no? Los activos duros, tierra cultivable, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, claro, la idea es que con tanta deuda global, el dólar va a seguir teniendo problemas, sobre todo en relación con el oro, pues, ¿no? Porque todas las demás monedas fías también van a tener problemas. Pero yo creo que es importante, pues, tener en cuenta todo esto. No me voy a alargar más. Les quiero poner el video que les prometí de Steve Bannon hablando del tema de China. Luego haremos seguramente otro programa analizando solamente ese video, porque creo que es bien oportuno. Pero bueno, lo que quería resumir en la idea de hoy era, fíjense, hay una guerra global, fría, entre China y Estados Unidos. Estados Unidos no acepta su realidad y China va a seguir avanzando. A mí me preocupa, como dice Steve Bannon, que esto se convierta en la Tercera Guerra Mundial, solo por el hecho de que Estados Unidos no es capaz de negociar, no sea capaz de decir, hombre, sí, la verdad es que ya no somos la única potencia. Vamos a tener que dividir el pastel, vamos a tener que dividirlo entre otros países. Si no tienen esa madurez, esa clase política de negociar eso, vamos a estar en problemas. Entonces, si entramos en una guerra, tienes que protegerte de muchas formas, integralmente, espiritualmente, de tu salud, tu comida, todo ese tipo de cosas son importantes. Pero sobre todo, me parece importante el aspecto que tú puedes controlar. ¿Qué podemos controlar? El aspecto de que nuestra calidad de vida no se vaya al piso. Parte de eso es controlar la salud de tu patrimonio de inversión, ¿no? De tu patrimonio en general. Entonces, creo que el oro es muy importante. En un escenario de guerra, muy importante. Y si hay crecimiento, si logran llegar a un acuerdo y nos vamos a una era de crecimiento, eso va a ser súper inflacionario. Porque se supone que Estados Unidos, como no quiere depender de China, va a tener que imitar a China reindustrializando. Pero ya sabemos que para hacer puentes, carros, tú tienes que pagarle a la gente, tienes que minar la tierra, tienes que hacer un montón de cosas. Tienes que educar a esa gente, tienes que subir los sueldos, todo lo que hablamos hace rato. Y eso va a ser muy inflacionario. Y eso también van a tener que imprimir mucho dinero, pues básicamente. Entonces, eso también es otra respuesta de por qué hablamos siempre tanto del oro. Y sobre todo porque ya tenemos hablando hace 6 años. Nosotros no somos como estos canales que empezaron a hablar ahorita porque ya el oro llegó a 3.500. Entonces, no, todos los días hablan de oro, no. Nosotros estamos hablando de oro de que estaba en 1.500, menos de $1.500. La plata estaba en 13. Busquen los videos y se darán cuenta. Entonces, bueno, me quiero despedir. Recuerden, abajo está en la descripción del video o en el comentario fijado está todo lo que tienen que saber nosotros, el mercurioN.com, nuestras redes sociales, los que quieren entrar al grupo 50, los que quieren tomar la asesoría, está allí. Y también en nuestra página web, el mercurioN.com, ahí lo van a ver que dice asesorías o grupo los 50, ahí hay lecturas gratuitas todos los meses. Bueno amigos, gracias por acompañarnos y entonces nos vemos posiblemente mañana, el jueves. Siempre salimos en vivo, creo que vamos a tener una entrevista bien interesante. Así que los espero ahí en nuestra plataforma. Chao. Me preocupa mucho este tema porque no creo que Estados Unidos aprecie plenamente lo dependientes que somos de todo. Y no solo ahora, en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y por cierto, esto fue algo de lo que Glenn Beck y yo hablamos el otro día. Eso si China toma Taiwán y nosotros no lo defendemos. Y ahora que tienen todos los semiconductores de alta velocidad, estamos realmente jodidos.
Es una depresión. Mirar, volvamos a Scott y relacionémoslo con la última historia. La mayor fortaleza de Scott Bessent es comunicarse con los mercados de capitales como un hombre seguro, ¿verdad? El otro día, Scott Bessent dio una entrevista que creo que la gente no ha captado. En realidad, cuando habló sobre todo este asunto de las tierras raras y las tierras raras pesadas, dijo que la economía de China está en una depresión. Y lo que ella y los líderes del Partido Comunista Chino están intentando hacer es arrastrar a Estados Unidos y al resto del mundo a una depresión. Cuando Scott Bessent usa la palabra con D en una entrevista con los medios de negocios, la gente deberían quedarse, ya sabes, deberían prestar atención. Te digo, quien sí prestó atención fue el mercado del oro. El mercado del oro ha estado subiendo, ya sabes, un 40% este año, pero ha estado en llamas desde esa entrevista. Porque están ahí pensando, espera un segundo, ¿cómo busco una cobertura ahora mismo? Durante tiempos geopolíticos difíciles y épocas de turbulencia en los mercados financieros. Y por eso creo que la gente, y me sorprende, no es solo el pueblo estadounidense, es la América corporativa. No creo que lo entiendan. Nuestra producción pesada, las líneas de Ford Motor, Caterpillar, ya sabes, International Harvester, John Deere, ¿verdad? Todos los fabricantes de armas, todo lo que hacemos que es pesado. El proceso de manufactura pesada depende de ciertos tipos de tierras raras. Ya sabes, estos imanes y todo eso. Esto es lo que Bessent y Greer negociaron en junio y julio, creo que fue en París. Algún tipo de paso intermedio para alejarse de esto. Pero dije, ellos están en una guerra económica total. Esto va directo al corazón de Estados Unidos como una gran potencia industrial. Y esto va a requerir, he sido un defensor de la desvinculación. Bloomberg acaba de sacar una historia que dice que de lo que se trata esto es de la desvinculación. Y tengo que decirle a la gente, más vale que presten atención a esto. Esta es la historia más importante del mundo. Y como sabes, Sean, solía hablar contigo sobre la parte cinética de la Tercera Guerra Mundial y cómo nos están arrastrando hacia la masa continental euroasiática. Esto ahora, junto con la guerra económica de China, realmente es un golpe, casi un ataque tipo Pearl Harbor, sumado a todo lo que está ocurriendo con los Tomahawks y las armas ofensivas en Ucrania. Y Putin diciendo, llamo a 2 millones de voluntarios para la trituradora. Amigos, entiendan, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Esto no está por empezar, ya empezó, estamos entrando. Esto es mucho peor económicamente que lo que los japoneses nos hicieron antes de Pearl Harbor e incluso peor que lo que les hicimos cortándoles el suministro de petróleo.